Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el ISSSTE donde estaremos realizando una entrevista a un ginecólogo, la cual nos estará hablando sobre el embarazo a temprana edad. Para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Periodismo 1, comenzamos. Nos encontramos con el doctor Juan Carlos López Becerra. Él es ginecólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social y también de aquí del INSSSTE, instalaciones en las cuales nos encontramos. Vamos a hablar acerca de el embarazo en los adolescentes. Así que, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé que es un tema muy actual, de mucha importancia para ahora nuestra sociedad. Incluso el año pasado más de 3.000 personas, bueno, adolescentes en este caso, quedaron embarazadas alrededor de 15 a 19 años. Entonces, debe de haber factores por los cuales ocurre. Entonces, por favor, doctor, explíquenos cuáles serían los factores que favorecen la presencia del embarazo durante las adolescentes. Ok, muy bien. Bueno, para puntualizar, primero vamos a decir que la adolescencia es esa etapa o periodo de la vida en el ser humano de la transición entre el niño y el adulto. La Organización Mundial de la Salud considera que son adolescentes los que tienen 12 a 20 años. Los factores de riesgo para que se presente un embarazo a esta edad son variados. El principal pues es tener relaciones sin protección. Eh, y ahí existen muchas otras situaciones que favorecen que se dé esta situación. El nivel socioeconómico es algo que es muy importante. Se ve más comúnmente embarazos en adolescentes en los niveles socioeconómicos bajos, donde hay poca educación, poca cultura y falta de dinero, y es como un círculo vicioso del cual no salen los adolescentes. La falta de educación sexual y reproductiva, salud sexual y reproductiva es uno de los factores también muy importantes. En la primera relación, un porcentaje bajo, ahí varían las estadísticas, pero posiblemente menos del 50% en la primera relación utilizan algún método anticonceptivo los adolescentes, y conforme van teniendo más actividad sexual, pues menos usan anticoncepción, de tal manera que aproximadamente al medio año de que inician vida sexual activa los adolescentes, ya el 60% de las mujercitas ya quedaron embarazadas. Entonces es muy importante la educación sexual y bueno, eh, esto tiene que ver mucho con la familia, la sociedad, los gobiernos, las instituciones de salud. Bueno, yo creo que debe de haber una cierta frecuencia de lo que ocurre este suceso. Entonces, por lo tanto, ¿qué tan frecuente se presenta el embarazo durante la adolescencia? Es En México cada vez es más frecuente. Aproximadamente en los datos del INEGI recientemente nos dicen que muy cerquita del 20% ya de todos los embarazos a todas las edades van a corresponder un 20% a adolescentes. Uh, Actualmente en México van de nacer aproximadamente alrededor de unos 2.300.000 bebés en todo el año en el país, y de estos el 20% van a ocurrir en adolescentes. Si estamos hablando de el país en general, pues sí, es el 20%. Si sacamos números, son alrededor de 400.000 bebés que nacen de madres adolescentes. Bueno, por lo tanto debe de haber riesgos, ¿no? Existen muchos riesgos tanto para la mamá como para el bebé. Existe el riesgo en este tipo de embarazos de mayor posibilidad de aborto, de partos prematuros, de productos con bajo peso para la edad en que nacen. Los embarazos por debajo de los 15 años también aumenta un poquito más el riesgo de malformaciones. Eh, para el bebé, pues incluso puede llegar a morir el bebé antes de nacer, o tiene riesgos de morir también poco tiempo después de que nacer, sobre todo si está acompañado de prematurez. Las adolescentes también tienen un poquito más riesgo de presentar
un trastorno que se llama hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia. Y esta pues es algo muy serio porque es la primera causa de muerte materna a nivel mundial. En general, más o menos el 5 a 10% de las embarazadas en general, adolescentes y no adolescentes, corren el riesgo de sufrir de este tipo de problema. Y en las adolescentes, y más con bajos recursos, sobre todo en el nivel rural, si no se atiende oportunamente y adecuadamente, pues van a terminar falleciendo. Es algo muy triste, ¿no? Muy preocupante. Y muy preocupante. ¿Debe de haber alguna diferencia entre el embarazo en algún adolescente y el embarazo que se considera normal? ¿Nos podría explicar cuál sería la diferencia? Sí, generalmente nosotros hablamos que la edad ideal para tener un embarazo donde vamos a ver menos riesgos, siempre a cualquier edad va a haber riesgos, pero donde vamos a ver menos es entre los 20 y 35 años de edad. Es la edad que es más conveniente para tener embarazos. Cuando se salen de estos rangos de edad, menos de 20 años o más de 35 años, estamos hablando ya de embarazos de alto riesgo. Cuando hablamos de embarazos de alto riesgo, quiere decir que hay un mayor probabilidad, no necesariamente, pero mayor probabilidad de que ocurra algún daño, lesión, secuela o incluso muerte de la mujer embarazada, del bebé y eventualmente de ambos. Entonces, sí, por eso es importante, y esas son las diferencias, ¿verdad?, de embarazos antes de los 20 años que entre los 20 y los 35 años. Sí. En un momento mencionaba acerca de las circunstancias económicas sociales que tienen mucha influencia en este tema. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles serían las consecuencias sociales y económicas que presentan a las adolescentes con embarazo? Ok, pues hay consecuencias económicas, sociales y psicológicas también en torno a esto. Las económicas, generalmente los adolescentes todavía no han alcanzado su madurez biológica, psicológica, social y por lo tanto económica. Al tener un hijo tienen que responsabilizarse de ello, y no tienen los recursos para ello, entonces tienen que emplearse empleos que son mal pagados muchas veces, o incluso en la informalidad, ¿verdad?, que también eso les va a llegar menos recursos. Eso son lo que es en lo que respecta a la cuestión económica, sí, y social, ¿verdad? ¿Cuál sería su consejo personal para la prevención de los embarazos en los adolescentes? Ok. Para prevenir hay que empezar desde el individuo que es y el entorno familiar, donde debemos de empezar a hablar sobre cómo prevenirlo. Hay que hablar de los métodos anticonceptivos, de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, pero a nivel mundial hay reuniones donde se reúnen para planificar y legislar en favor de evitar embarazos no deseados en los adolescentes, y es muy complejo. Yo ahorita mencionaba que en el medio rural, por ejemplo, los adolescentes muchas veces no hay ni siquiera secundaria, sus estudios mal llegan a primaria, y es como un estatus social el embarazarse, el convertirse en esposa y madre. Entonces hay cuestiones de tipo social que empujan hacia a que se lleve el embarazo. Entonces es la educación básicamente y la orientación acerca del uso de métodos anticonceptivos lo que nos va a llevar a esto, y políticas que favorezcan un mejor nivel socioeconómico en ellas. Por ejemplo, en los niveles económicos, socioeconómicos medios y altos es menos frecuente el embarazo en adolescentes, pero en los niveles bajos no. Entonces también hay que apoyar actividades culturales, recreativas, deportivas, y
favorecer un mejor entorno económico, mejor empleo, y que tengan un proyecto de vida, ¿verdad? Sobre todo es tener un proyecto de vida. La mayor parte de los embarazos en las adolescentes ocurren de forma no planeada y es debido al enamoramiento, ¿verdad? O sea, Primer amor, ¿no? es el primer amor, se enamoran, empiezan a tener relaciones, no se protegen y luego vienen los embarazos. Muchas veces el entorno familiar es hostil, hay violencia quizás, entonces es una forma de escape. Se enamoran, el galán pues los va a proteger y va a evitarse todas estas situaciones. Entonces todos esos son factores que pueden influir en que se presente el embarazo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos la participación y el espacio, sobre todo al doctor López, por ayudarnos a cumplir esa tarea. Gracias. Esto ha sido todo por nuestra parte de la entrevista y volvemos a la clase.